Me gustaría entonces poder volver a mirar estas preguntas para dar un inicio a lo que hemos venido trabajando desde la semana anterior. Em, y evidentemente esto tiene que ver con el gran problema que estamos revisando en esta clase, que es la legitimidad del poder tras este elemento, digamos, accidental que fue para muchos la renuncia, la abdicación de Fernando VII. Todos los detalles de la propia abdicación y otras cosas ustedes lo pueden ver en la bibliografía, y lo que yo quiero ahora, ¿no es cierto?, es pensar con ustedes los alcances que tuvo ese problema en el término de la legitimidad del poder a principios del siglo XIX, sobre todo en Hispanoamérica, que es el primer tema que estamos revisando. Ya en la clase anterior habíamos puesto estas preguntas, por ejemplo, respecto a la redefinición de la soberanía de los pueblos, que es un elemento un concepto que aparece, ¿no es cierto?, ya del periodo medieval. Vamos a mirarlo un poco con detalle, porque eso es interesante mirar eh, para entender cómo esto fue redefinido en el siglo XIX, también en España, no solamente en América, también en la península. El mayor problema siempre es justamente quién tiene mayor legitimidad para arrogarse la soberanía. O sea, en quién descansa esa soberanía una vez que esa soberanía pasa, ¿no es cierto?, del rey al pueblo. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, también tenemos que pensar qué es lo que vamos a entender por pueblo, que no usar las categorías anacrónicas, o sea, no tener una posición anacrónica y usar categorías propias del tiempo actual. Cómo pensamos la noción de pueblo para decir que efectivamente no era del pueblo que se estaba hablando en el siglo XIX. Eso no tiene mucho sentido, más que enjuiciar si en el siglo XIX efectivamente el pueblo tuvo o no soberanía. Hay que entender qué es lo que se entendía, hay que comprender qué se entendía por soberanía de los pueblos, o la noción de pueblo, perdón, en el siglo XIX. O un elemento, ¿no es cierto?, donde se va a buscar la legitimidad de estos nuevos estados que van a nacer tras la abdicación del rey de España, son los términos, ¿no es cierto?, contractualistas que se heredan del periodo colonial, el famoso, tanto el contrato, digamos, el tipo de contrato que se establece entre el rey y los pueblos de España o de las Españas, eh, pero también, ¿no es cierto?, de alguna manera el contrato que se va a redefinir, como se redefinió también, ¿no es cierto?, bajo la influencia de la Revolución Francesa con la idea del contrato social. Y hay un aspecto que es bien relevante, que se estudia muy poco por este aspecto, este prisma, estos lentes nacionalistas que hemos usado durante tanto tiempo para mirar la historia del siglo XIX, que es la pervivencia de formas de autogobierno anteriores, ¿no es cierto?, que de alguna manera se trasladan, se transfieren a los nuevos estados. Hemos trabajado mucho los cambios que trae el siglo XIX, las rupturas. De hecho, esta parte de la clase se llama, tiene que ver con eso, no con rupturas, pero eso no significa que uno deje de ver lo que pervive, lo que a través del tiempo, ¿no es cierto?, subsiste del periodo colonial. Y a veces es mucho más lo que ha pervivido de lo que efectivamente ha cambiado. O los cambios, que algo que es más complejo todavía de entender, digamos, se hacen sobre la base de aquellas cosas que perviven, que vienen del periodo colonial. Eso uno lo puede ver, por ejemplo, cuando estudia las instituciones. Eh, entonces, todas estas preguntas ustedes las tienen que pensar y analizar en base a la lectura que estamos haciendo en clase y en base a su propia reflexión. Ya ustedes en este momento están en condiciones, por lo que han leído, por lo que han trabajado y lo que han estudiado en la universidad, de tener una posición propia sobre el tema. Y yo les insto y les pido que traten de hacerlo. Em, por eso que acá en mi curso no están las respuestas tan claras respecto de estos temas. Bueno, igual tengo que dar alguna respuesta para ir organizando la discusión, porque lo que yo, eh, digamos, deseo y me gustaría que ustedes pudieran encontrar la propia respuesta en base a las lecturas, por supuesto, que son en la base. Nosotros no trabajamos en un espacio vacío, sino que trabajamos siempre sobre lo que han leído
otras y otros, digamos, y lo que han escrito otras y otros. Entonces, es una red en la cual uno se inserta, que va articulando cosas que a veces son bastante implícitas, pero son otras lecturas. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. Mirar las preguntas, revisar la literatura sobre el tema y encontrar una respuesta a lo que se está discutiendo. Bien, entonces, vamos a la otra PowerPoint. No sé si hay preguntas sobre esto antes de continuar. Si están claras estas cuestiones, ¿no es cierto? Me imagino que ya la han pensado porque hemos estado, ¿no es cierto?, trabajando sobre esto. Bien. Ahora me perdí con la PPT. Ok. Bien, están viendo me imagino la PPT que dice tras la ruptura con el orden colonial, problema de legitimidad tras la aplicación del rey. Sí, estamos en la portada. Okay. Ya, gracias. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a mirar esto. ¿Cuáles son los problemas de legitimidad que se producen, ¿no es cierto?, tras la abdicación del rey? Ya hemos estado mirando algunos elementos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a revisar algunos aspectos, pero también con el texto. Hoy día vamos a hacer un trabajo también heurístico con el texto, de interpretación del texto, digamos, que también les sirve como un ejercicio para el trabajo que ustedes tienen que hacer para el ensayo. Yo estoy apuntando todas las clases ahora siempre con la idea del ensayo, cómo ir armando el ensayo. Vamos a ir tomando después, mañana tal vez, algunos ejemplos, algunas formas de redactar, tal vez, ir trabajando a poco entre todos, como un laboratorio de trabajo, digamos, cómo ir armando este ensayo. Creo que es bien relevante hacerlo de esa manera. Bien, aquí tengo algunos elementos que vamos a discutir y vamos a mirarlo en el texto de Anino. Primero, ¿no es cierto?, que podemos mirar el problema a nivel de la soberanía, como lo hemos revisado acá. O sea, ¿quién detenta el poder? Esa en el fondo es la pregunta. Si el poder ya no pertenece al rey, ¿no es cierto?, ¿cómo se redefine la soberanía? Si la soberanía pasa nuevamente a los pueblos, ¿qué es lo que se va a entender por pueblo? Si la soberanía se mantiene en las instituciones, ¿cómo esas instituciones coloniales pueden, ¿no es cierto?, asumir la soberanía cuando fueron instituciones construidas en base a la soberanía real? Si el rey ya no está, todo se desarma. Las intendencias, las capitanías generales, pero también todos los puestos, el gobernador, el intendente, como dije, el virrey, el oidor, etcétera. Todos los cargos debieran desaparecer porque ya no hay ningún tipo de legitimidad al no existir el rey. Vamos a ver en esta clase también la forma a partir de la cual el rey pierde el poder en España es lo que más complica, no solamente la pérdida del poder. Entonces, el problema acá es a nivel de la soberanía. Ese es un nivel de análisis que vamos a mirar, ¿no es cierto? El otro tema, ¿no es cierto?, es que hay un fenómeno de fragmentación de los virreinatos, que era digamos, la estructura administrativa más grande en el periodo colonial, a la construcción de los estados nacionales. Pero la soberanía no pasó de una unidad más grande a una más pequeña. No hay una redistribución del poder. No es que del virreinato del Perú, ¿no es cierto?, la soberanía que existía en base a este acuerdo colonial, este contrato colonial, pasase de manera automática a los nuevos estados, al mismo Perú, ¿no es cierto?, Ecuador, Bolivia, posteriormente Chile y también, ¿no es cierto?, Argentina, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no es cierto?, en un comienzo. No es que pasara esta soberanía, claramente, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. Aquí podemos mirar el ejemplo también de lo que ocurre en otros lugares, en estos procesos postcoloniales, como del siglo XIX, o del XVIII en este caso, como Estados Unidos. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que este fenómeno de soberanías era interpretado de una manera muy distinta. Si en los Estados Unidos la soberanía siempre de alguna manera se entendió desde el punto de vista de un autogobierno que tenían los colonos
ingleses, ¿no es cierto?, en América. La soberanía de España se entendió en base a una centralización del poder, ¿no es cierto?, y una transferencia de ese poder a las instituciones que gobernaban en América a nombre del rey. Si el rey no está, ¿no es cierto?, ¿cómo esas instituciones americanas, en América hispánica me refiero, pueden, ¿no es cierto?, seguir gobernando? Entonces, aquí hay un problema, ¿no es cierto? Y también eso explica la fragmentación que ocurre, ¿no es cierto?, en el caso hispánico, que es una gran pregunta, ¿por qué mientras, ¿no es cierto?, las colonias británicas, ¿no es cierto?, se mantienen en gran parte, no totalmente, pero gran parte en lo que fue un país como los Estados Unidos, o por qué en el caso de las lusitanas se mantiene, ¿no es cierto?, lo que es actualmente el Brasil. ¿Por qué no ocurre lo mismo en Hispanoamérica? ¿No es cierto? ¿Por qué hay tanta fragmentación? ¿Mm? Aquí también podemos mirar otras experiencias postcoloniales, como lo que ocurre en África, ¿no es cierto?, ya mucho más tardío, ¿no es cierto?, incluso en el siglo XX, y podemos, ¿no es cierto?, ver cómo ocurren estos fenómenos de fragmentación de las soberanías, desde los grandes espacios a, en este caso, estados nacionales. Una discusión que ocurre, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo y ha ocurrido en los estudios históricos sobre este tema. Un problema muy grave, ¿no es cierto?, es que las repúblicas hispanoamericanas no heredan la soberanía de las monarquías, porque se construyen en base a algo completamente revolucionario, que era que rechazar la soberanía de las monarquías. Ya el acto mismo de formar los cabildos, en parte, ¿no es cierto?, son actos de alguna forma contrarios a la idea de monarquía. Entonces, ¿cómo las repúblicas nuevas que nacen en Hispanoamérica van a heredar la soberanía de algo que están negando, que es la monarquía? La soberanía, en el caso hispanoamericano, tuvo que ser construida o reconstruida desde dentro de la propia idea de república. Y ahí es donde nos encontramos con otro problema: ¿qué repúblicas son las que se está definiendo? Que también lo vamos a discutir en esta clase. Si la república de origen antigua, de antigüedad, basada, ¿no es cierto?, en la noción de la virtud, o es una república en términos, ¿no es cierto?, asociados a la visión moderna de lo que va a ser después el ciudadano, que está basado principalmente en la idea de la racionalidad del poder, o de la racionalidad del sujeto, del individuo. Por eso es que está muy orientada a la noción de individuo, que va a ser después el consumidor, ¿no es cierto?, el ciudadano, etc. Entonces, esas repúblicas se construyen desde dentro, y cada experiencia de reconstrucción desde dentro para obtener una soberanía, ¿no es cierto?, va a implicar conflictos, va a implicar elementos que son distintos y que también, de alguna manera, eh, ayudan, entre comillas, a la fragmentación de estos grandes espacios virreinales en los estados nacionales. Esto implicó también que las nuevas repúblicas hispanoamericanas tuvieron que estar en una situación muy compleja, porque tuvieron que asumir una situación muy compleja, porque hacen suyas los nuevos poderes territoriales, pero también los viejos. Los poderes locales, entonces, acá jugaron un papel fundamental para darle una continuidad al poder legítimo, pero se encontraron con esa gran disyuntiva de construirse sobre algo nuevo, pero basados en algo que ellos mismos estaban rechazando, en algo antiguo. Y por eso que hay que mirar eh, esta experiencia tan extraordinaria de la historia moderna, de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, tras la abdicación del rey en estos pocos años. Son 30, 40 años más o menos, pero muy intensos, de los principios del siglo XIX, como un gran laboratorio, como dicen algunos autores, propio Anino, digamos, cuando habla del laboratorio constitucional, un gran laboratorio en el cual se van asumiendo ideas nuevas, rechazando lo antiguo, pero lo antiguo juega un papel para que se mantenga la propia legitimidad de quien lo define. O sea, quien define el nuevo poder se basa, ¿no es cierto?, en el poder colonial que justamente estaba rechazando, y que el propio rechazo de ese antiguo poder, ¿no es cierto?, es la legitimidad de la definición de lo nuevo. Entonces, ahí hay una complicación que ocurre y que trajo, digamos, muchas dificultades. Aquí Anino
vamos a mirar el texto ahora de él, digamos, hace algunas reflexiones al respecto. Sobre todo cuando habla, ¿no es cierto?, de cómo el absolutismo pasa prácticamente de un periodo muy corto a desaparecer, y ya no juega un papel en las Españas, digamos. Yo no sé si hasta acá alguna pregunta que quieran hacer o algo que agregar a lo que he dicho sobre estas preguntas que estamos, o sea, sobre estas cuestiones que estamos revisando. Sí, Carlos, ¿o ¿tiene alguna pregunta que hacer? ¿O alguien que me pareció que había escrito en el chat? Quizá no era para la pregunta que yo hice, ¿no? Sí. Sí, vamos a revisar el texto de guerra. Sí, bueno, miremos de qué estamos hablando acá. Eso, estamos viendo el texto de guerra, me imagino. Espérense un poquito. Ya. El texto se llama, bueno, François Xavier Guerra es un autor francés que, entonces trabajó estos temas, murió ya hace algunos años, y ha dejado una literatura clásica, o sea, unas preguntas clásicas sobre el tema, y creo que es bueno conocerla, a pesar de que ya tienen varios años, porque esto fue publicado a principios de los años, del año cerca del 2004, me parece. Entonces ya ha pasado mucha discusión desde ese momento hasta ahora, pero creo que es bueno revisar este texto, además está en castellano, y eso lo hace más asequible para nosotros. Antes de mirar la pregunta, digamos, quiero contar eso, ¿no? El ocaso de la monarquía hispánica, revolución y desintegración. Es el gran tema que estamos discutiendo ahora, y aquí la lectura que ustedes han hecho del de François Xavier Guerra es muy relevante. Carlos dice, las instituciones pensaron en tomarse el poder civil. ¿A qué se refiere? La pregunta no la entendí muy bien. Si la puede, si se puede, por favor, especificar para ver cómo entenderla también frente al texto, ¿no? Bien, antes de que, si la lo pueden hacer utilizando el chat o el micrófono para poder entender bien la pregunta, no la entiendo. Mira, mientras digamos, puedan redefinir la pregunta o explicarla mejor, para mí por lo menos, vamos a mirar el texto. Entonces, este texto, como digo, es muy clásico dentro de la literatura, y habla de este fenómeno, digamos, de esta experiencia entre la revolución y la desintegración. O sea, la revolución, el cambio drástico, porque efectivamente en muchos países se le llama al periodo que nosotros llamamos independencia en Chile como periodo de las revoluciones. Y la desintegración, o sea, cómo va a ocurrir este fenómeno. Y entonces se plantea, ¿no es cierto?, alguna discusión que vamos a mirar acá. Primero, cuáles son los niveles de análisis, de qué estamos hablando cuando hablamos del proceso revolucionario, ¿no es cierto? Son parte que tiene que ver un poco con alguna discusión que hemos hecho anteriormente en la clase. El aspecto de inesperado y inédito, que es muy relevante para entender este proceso, porque este fenómeno, perdón, porque es un fenómeno que es inesperado, pero de alguna manera se lo espera por otro lado, ¿no es cierto? Por todo lo que los propios autores tenían como visión tal vez teleológica de cómo iba la historia, en qué medida la historia iba a ser como en otras partes, como en Francia, por ejemplo. Pero es algo muy repentino, y por lo tanto es bien interesante de entender cómo se enfrenta esta cefalía, digamos, tan repentina. Y después, ¿no es cierto?, cómo se pasa del absolutismo a la representación política, que es un poco lo que quiero mirar hoy día, cómo cambia un sistema completamente a otro. Ahora, la pregunta que dice Carlos dice, si las instituciones o algunas de ellas, basándose en la legitimidad del poder del pueblo, trataron de centrarlo ellas mismas para conservar el poder. Bueno, esa es la esencia justamente
de la construcción de legitimidad. Primero, ¿no es cierto? El pueblo es una definición mucho más centrada en lo que vamos a mirarlo cuando veamos el tema de la ciudadanía, que lo vamos a ver también más adelante, mucho más centrada en la noción de vecino que de la noción que podríamos tener hoy día de cómo entendemos la visión del pueblo, que está más asociado a las clases populares o aquellos que no detentan el poder. Justamente la noción de pueblo es todo lo contrario en el antiguo régimen. El pueblo está basado en aquellos que detentan el poder. Por lo tanto, cuando los cabildos reúnen al pueblo de Santiago, de la ciudad de Santiago, por ejemplo, en la Casa Colorada, con los pocos edificios coloniales que existen en esta ciudad, significaba que el pueblo de la ciudad de Santiago cabía, ¿no es cierto?, en el espacio de esa casa. Ahí está el pueblo. O sea, el pueblo no estaba, no estaba radicado en los sirvientes, en los, qué sé yo, los esclavos que todavía podían existir. No estaba basado, ¿no es cierto?, en la gente que vivía en el campo, ¿no? Sino que estaba basada, ¿no es cierto?, en aquellos que viviendo en la ciudad, por lo tanto tenían un solar en la ciudad, eran parte digamos, del poder imperial, detentaban algún cargo, tenían, por supuesto, tierra, pero tenían, ¿no es cierto?, un solar en la ciudad y podían ser convocados a los cabildos. Entonces, la legitimidad de ese grupo es una legitimidad basada, ¿no es cierto?, en el poder colonial. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto?, y se ha estudiado. Entonces, ellos no hablan en nombre del pueblo, porque ellos son el pueblo. Distinto es la visión de aquellos que, siguiendo un proceso, qué sé yo, revolucionario, ya más moderno, dicen, ¿no es cierto?, hablar a nombre del pueblo o ser los portavoces del pueblo, ser como la punta de lanza de las luchas de cualquier tipo, digamos, que sea a nombre del pueblo. No, en este caso no se habla a nombre del pueblo porque ellos son el pueblo, y son varones todos y pertenecen, ¿no es cierto?, a ese grupo bien definido. Ya, otra cosa es que uno crea realmente que esos son pueblos, pero ya es otra discusión, ¿no? Pero lo importante para nosotros como historiadoras e historiadores es poder entender el fenómeno en el momento en que que está digamos, haciéndose esa discusión. No solamente decir si eso es bueno o es malo, uno tiene que tener una posición ética al respecto, por supuesto, y eso ustedes nunca lo pierden, nunca lo pueden perder. Pero hay que tratar de entender el fenómeno, no justificarlo, pero sí entenderlo. Entonces, el pueblo son ellos, por lo tanto, ellos tratan como dice su compañero, de centrar en ellos mismos el poder, la legitimidad, digamos, para conservar el poder, por supuesto, eso es algo fundamental. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo ese pueblo, esos vecinos de la ciudad de Santiago, por ejemplo, que ocupan los cargos más importantes en la administración también colonial, y que son los dueños, digamos, de las encomiendas, de los grandes espacios agrícolas, etcétera, ¿cierto? Van a poder construir un espacio de legitimidad sobre la base de una república, que es una forma completamente distinta de organización del poder, que de alguna manera y directamente, por supuesto, rechaza esa forma de legitimidad del poder, que está construida en base al antiguo régimen. Si el antiguo régimen, el poder estaba construido sobre la base de elementos principalmente, fundamentalmente, perdón, religiosos, del poder que tenía el rey de España sobre las Américas, ¿no es cierto? La república está construida sobre la base de una soberanía que pertenece a todo el pueblo por igual, donde no debían haber diferencias, digamos, entre uno respecto de otro, y todos tienen la misma legitimidad para establecer un gobierno y gobernar. Entonces, este grupo se pasa de un momento a otro de la historia
y va a construir desde dentro como una manera digamos, de articular una nueva forma de gobierno que vamos a llamarla, se va a llamar la República, de forma tal que su propio poder, ¿no es cierto?, se mantenga intacto. Y eso va a ser algo bien complejo de entender. No sé si con eso abordamos lo que su compañero estaba poniendo en el chat. Si quiere continuar, digamos, con la discusión, puede seguir escribiendo o hacerlo a través del micrófono. Bien, me gustaría, para continuar, mirar un poco esta discusión, ya mirando el texto, haciendo una lectura, digamos, de algunos aspectos que Guerra destaca. Esta situación de pasar drásticamente de un sistema a otro, del absolutismo a la representación política. Dice, solamente voy a leer un par de cosas, ¿no? Dice, la consecuencia más inmediata de las abdicaciones reales, pero al mismo tiempo la más importante a largo plazo, fue el hundimiento del absolutismo tanto en la práctica como en la teoría. O sea, en la práctica se desarma una vez que el rey abdica, pero también en la teoría es un fenómeno que ocurre con una temporalidad un poco mayor y va a ser bien discutido en las Cortes de Cádiz y es relevante entenderlo. Uno podría pensar, y aquí hago un paréntesis, podría pensar que esto no es tan relevante porque todo lo que he estado hablando hasta ahora, y quizás en esta clase, fue asumido por un grupo muy pequeño de la población. O sea, no por el pueblo, o por el pueblo como ellos se definen, pero por un grupo muy pequeño de la población y un grupo muy intelectual. Uno podría pensar, sí, eso es algo que tal vez no tuvo mucha relevancia para la gente común y corriente de la época que vio, ¿no es cierto?, que pasaron que ni se dieron cuenta cuando pasaron de un sistema a otro, pero sí va a tener relevancia cuando miremos el tema constitucional, porque se va a expresar, toda esta discusión se va a expresar después, ¿no es cierto?, en las constituciones políticas. Y eso va a ser bien relevante en las constituciones políticas porque va a crear una tradición constitucional que hasta hoy día tenemos nosotros en América. Y es importante también pensarlo, sobre todo ahora que estamos nosotros en Chile discutiendo respecto de una nueva constitución y nosotros como historiadores e historiadoras tenemos mucho que decir al respecto porque nos enfrentamos en este caso en el siglo XIX a un momento en el cual esta discusión respecto de cómo se articula la legitimidad del poder se expresó en las constituciones políticas. Por lo tanto, creo yo que es muy importante tenerlo claro, para desde ahí mirar, ¿no es cierto?, cómo se puede construir hoy día esta misma noción de legitimidad en la propia constitución que se va a escribir acá en Chile. Bien, entonces, para el caso del siglo XIX, ¿no es cierto?, la legitimidad estaba dada justamente en esta ruptura con el absolutismo y la construcción de una nueva representación política. Entonces, hay un conjunto de discursos, esto es práctico y es político al mismo, perdón, y es discursivo al mismo tiempo, o sea, es teórico y práctico al mismo tiempo. Hay que mirarlo siempre de ambos aspectos, no tratar de amplificar uno respecto de otro. Aquí el autor habla de que es un discurso doctrinal, metafórico, simbólico, que trata, ¿no es cierto?, de establecer vínculos que no podían ser rotos unilateralmente, ¿no es cierto? Y dice que en el primer párrafo, y que si el rey faltaba, la soberanía volvía a la nación, al reino de los pueblos. Esa es la versión que siempre hemos visto, ¿no? Que una vez que el rey no está, ¿no es cierto?, esa soberanía vuelve a los pueblos. Entonces la pregunta es, ¿a qué pueblo vuelve? ¿O cómo se define el pueblo? Por eso es importante discutir este tema. ¿Cuál es el aspecto fundamental acá, ¿no es cierto? Es cómo entender la noción de pueblo. Yo creo que es un aspecto importante. Yo ya di una definición
que tenía que ver con el hecho que los pueblos estaba constituido, o el pueblo de una ciudad o de un municipio estaba constituido por el cabildo, es decir, por los personajes más relevantes, que eran los ciudadanos que tenían un solar, ¿no es cierto?, en una ciudad. Esa es una ciudad, es una definición primera. Uno puede estar en contra o a favor de esta noción, pero esa fue una definición que se constituyó en base a lo que era el antiguo régimen. El otro problema, ¿no es cierto?, que también Guerra lo aborda, tiene que ver con la estructura territorial de esto que llamamos pueblo. Y ahí la gran discusión que se hace en España es si la monarquía, ¿no es cierto?, era unitaria o plural, como aparece en la página acá 129. Si era, ¿no es cierto?, plural, significa que hay muchos pueblos en los cuales, ¿no es cierto?, reside la soberanía una vez que el rey no está. Si es unitaria, esto debiera ser definido desde un centro hacia el resto de lo que eran o fueron las antiguas colonias españolas. Por lo tanto, las Cortes de Cádiz, que de alguna manera jugó un papel una vez que el rey no está, ¿no es cierto?, para organizarse y tratar de gobernar, ¿no es cierto?, a nombre del rey, es una visión como centralista todavía del poder, ¿no es cierto? Y eso trajo muchos problemas con los colonos americanos que veían que no era necesario que en España, ¿no es cierto?, se construyera una legitimidad y que los españoles volvieran a hablar en nombre de toda España como si fuera una entidad unitaria, y más bien optaban por la visión plural de la soberanía, que volvían a los distintos pueblos de las España, en este caso, o en América. Esto lo discute también Guerra cuando habla de las Cortes de Cádiz y la Constitución como fue establecida. Pero por otro lado, la Constitución de las Cortes que se hace en Cádiz también va a ser una base para las constituciones políticas que los americanos escriben. Por lo tanto, si bien la visión unitaria fue rechazada por los colonos americanos, por los criollos, sí tuvo un papel lo que ocurrió en Cádiz, lo que se hizo en Cádiz, porque eso va a ser recogido en las constituciones, tanto así que políticas, tanto así que algunas constituciones, incluso actuales, todavía recogen algunos de los elementos de la constitución de Cádiz. La monarquía, según Guerra, ¿no es cierto?, en América era una monarquía, dice claramente, plural, en una doble dimensión, una tradicional, o sea, un conjunto de pueblos, reinos, y otra más reciente y dualista, que estaba formado por un pilar europeo y otro americano. América, entonces, dice, era el último reducto de la antigua estructura plural de la monarquía. Por lo tanto, lo plural de la monarquía, en el caso de América, no era solamente algo teórico que hubiese sido pensado por algunos intelectuales de la época, sino que también era algo práctico, efectivamente ocurría de forma tal, ¿no es cierto?, que la soberanía, una vez que el rey desaparece, digamos, de escena, tiene que volver se pluraliza de alguna manera, porque tiene que volver a los diferentes componentes de esta soberanía y de esta monarquía plural. El otro elemento que también discute, ¿no es cierto?, es digamos, discute en el texto Guerra, ¿no es cierto?, es que ocurre con la igualdad política en relación de la península en relación con las colonias. Cómo, ¿no es cierto?, la conquista se hace a partir de la corona de Castilla, y cómo esto, ¿no es cierto?, puede ser interpretado una vez que se construyó toda la institucionalidad en América. Bueno, esto es algo que también va a ser bien relevante porque si la corona reside, por ejemplo, en Castilla y no en las Españas, entonces Castilla podría tener una relevancia fundamental a la hora de definir qué pasa con la soberanía tras la abdicación del rey. Si el acuerdo entre Castilla y el resto de los reinos de España es un acuerdo, digamos,
construido sobre la base de la figura del rey. Si el rey no está, entonces eso va a desaparecer. Entonces ahí hay una discusión que también Guerra, ¿no es cierto?, nos pone acá en este texto. Em, Después dice que la página 130, en el tercer párrafo, el debate sobre la igualdad política entre los dos continentes, o sea, entre América y la península, en este caso española, va a concentrarse, va a concretarse, perdón, en dos problemas principales surgidos del renacer de la representación y que van a ser las causas primordiales de la ruptura. El derecho para los americanos de constituir sus propias juntas y la igualdad de representación en los poderes centrales de la monarquía, en la Junta Central primero y en las Cortes de Cádiz después. Bueno, esto lo vamos a revisar también en esta clase. ¿Cuál es el derecho que tienen primero los americanos para hacer juntas, para constituirse como juntas? Las juntas de gobierno es un acto jurídico bien relevante y por eso es que los cabildos se apuraron mucho en hacer una vez que supieron que el rey había abdicado. No es solamente reunirse para ver qué hacemos, ¿no es cierto?, con este vacío de poder, sino también, ¿no es cierto?, es un acto político. O sea, era importante que en Caracas, en Buenos Aires, aquí dicen Valladolid, Michoacán, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile, donde fuera, ¿no es cierto?, se hicieran estos actos políticos, un acto político en sí mismo, ritual, por un lado, pero muy propio del antiguo régimen, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, el papel que jugaron estos actos políticos de hacer una junta de gobierno y dejar establecido un acta de esa junta, un texto en la tradición jurídica española, digamos, que todo tiene que estar por escrito, a diferencia de los derechos constitucionales, como, qué sé yo, como en otros países. Como Inglaterra, tiene que estar siempre escrito, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, la igualdad de representación cuando se piensa en la monarquía desde una visión central. Entonces, cuando las Cortes de Cádiz dicen vamos a hacer una institucionalidad a nombre de toda la monarquía y vamos a invitar a que los colonos americanos envíen representantes para que jueguen, digamos, también un papel junto a todos los otros representantes de las Españas, ¿no es cierto? Ahí se discutió si esto iba a ser por población o iba a ser por la importancia que tenía la tradición, digamos, de los propios pueblos de España, del reino, de los reinos de Castilla, Aragón, etc. Entonces, si fuera por población, evidentemente Nueva España, perdón, lo que es México actualmente, tendría que haber tenido mayores representantes que un reino más pequeño, qué sé yo, que Aragón. Y sin embargo, ¿no es cierto?, eso no ocurre de esa manera. No hay una representación, como diríamos hoy día, construida sobre la base demográfica. Cuánta población tiene un lugar. Se pensó de esa manera, pero se discutió, digamos, si esto era necesario o si había que recurrir a la tradición. Entonces, ahí hay un problema que también se va a enfrentar cuando se enfrente esta discusión respecto de cómo constituir una soberanía. Volviendo al texto, al PowerPoint, vamos a volver con algunas preguntas o algunos temas que aparecieron acá. Primero habíamos visto que las nuevas repúblicas hispanoamericanas no heredaron la soberanía de las monarquías, debieron controlar desde dentro de lo que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Y cómo esta discusión tuvo que ver en un primer momento si era una soberanía centralista o una soberanía plural. Y, ¿no es cierto?, el hecho de que los hispanoamericanos debieran hacer suyas los nuevos y viejos poderes. Por eso es que la discusión acá para América está principalmente con España, con España. Hay que entenderlo de esta manera porque no se puede comprender el fenómeno mismo de la emancipación si uno lo mira solamente desde el punto de vista americano, o peor todavía si lo mira desde un país actual. Siempre hay que mirar siempre esta dimensión entre lo que se está haciendo en las Cortes de Cádiz y lo que se está haciendo en América y cuál es la relación entre ellos.
Vamos a ver entonces cuáles son las implicaciones que tuvo el hecho de que el rey abdicara, que es uno de los temas que, que hay que discutir. No sé si hasta acá hay alguna cosa que quieran agregar o preguntar. Yo tenía una pregunta Sí, sobre los como, aspectos más prácticos, entre comillas, de esta construcción unitaria del Reino de España, en el sentido de que viajar desde México hasta Cádiz para enviar un representante, pues es una distancia mayor a la de Aragón. Eh, entonces quería saber cuán relevante era esto, en el sentido de que, entendiendo también que la constitución que se escribe era una constitución que describía América como colonias y dependientes de la metrópoli, pero como aparte de ese aspecto ideológico de alguna forma. pero la pregunta es específicamente, ¿cuál sería entonces? Sobre los problemas prácticos de construir una España unitaria. Bueno, los problemas prácticos son, uno los puede pensar, tienen varias dimensiones. La dimensión territorial es la más, o sea, la distancia es la más importante porque las noticias pasan de un lugar a otro con harto tiempo de diferencia. O sea, no hay telégrafo, por lo tanto, como después. Por lo tanto, las noticias pasan, de hecho, de una manera no solamente larga, sino que llegan primero a un lugar y después a otro. La propia ubicación del rey en muchos lugares más lejanos, como por ejemplo que estábamos en el Pacífico, como Chile, por ejemplo, se supo mucho después que los que estaban en el Atlántico. Ahí la noticia llegó primero. Eso por un lado. Entonces, hay una dificultad, las cartas también circulan, pero también con harto diferencia de tiempo. Esa temporalidad es bien interesante porque significa que la reflexión y la construcción teórica frente a acontecimientos no es la misma que tenemos hoy día. Hoy día miramos el acontecimiento de forma instantánea y podemos reaccionar de forma instantánea. En ese momento se reaccionaba pensando que las cosas ocurrían de una manera, pero las cosas estaban ocurriendo completamente de otra. O sea, mientras se estaba acá festejando o haciendo algún tipo de homenaje al rey de España y de lo mucho que quería el rey, ¿no es cierto?, un reino de Chile, el rey ya había abdicado ya hace 2 meses, ¿no? Y no se sabía acá. Entonces, hay una cosa respecto del papel que juega la temporalidad respecto de lo que diríamos hoy día de la circulación de los datos, dicho en términos más modernos, cómo los datos circulan. Y eso es un tema súper interesante que la historia de la ciencia todo esto lo trabaja cuando estudia el papel que juega el telégrafo. Nosotros lo hemos revisado, el telégrafo en todo esto de la transmisión de noticias. El otro tema, ¿no es cierto?, es cómo en términos prácticos se hace para que los representantes americanos sean parte de las Cortes de Cádiz. Ustedes tienen que leer un poco de qué se trató las Cortes de Cádiz, no lo voy a explicar mucho en sí mismo en la clase, aunque podemos discutirlo. Y en la literatura que está en el curso aparece con detalle qué fueron las Cortes de Cádiz, cómo se formaron, que son cortes, digamos, que se forman tras la abdicación del rey, ¿no es cierto?, justamente en la ciudad de Cádiz, eh, para, eh, para de alguna manera oponerse a lo que es el- la, digamos, la toma del poder que hace Napoleón de España, ¿no es cierto? Y también para oponerse a la usurpación del poder que hace Francia respecto a España, pero también para establecer una forma de gobierno frente a este vacatio regis, como vamos a ver acá, esta ausencia del soberano. Y en ese marco, como pregunta su compañero, los representantes americanos van a participar también en estas cortes. Las cortes en el fondo son como parlamentos, ¿no? Parlamentos donde todos los reinos están representados y dicen qué hacer y hacen un conjunto de normas y hacen la constitución de la Corte de Cádiz, la Constitución de Cádiz, perdón, constitución, que como dije es la base para todas las constituciones posteriores en América y sobre todo en algunos lugares muy, muy importantes como México. Entonces, ¿cómo prácticamente se hace en términos prácticos para que lleguen estos personajes de lugares tan lejanos? Bueno, vamos a mirar acá la próxima clase, y lo voy a traer yo, voy a traer unos documentos, que eran los documentos que escribían los, digamos, los espacios americanos
muchas veces eran cabildos, para mandar lo que se llamaba los diputados, que era el nombre que tenían nuestros representantes. Entonces, los americanos tenían que mandar diputados, que eran representantes, a esta corte de Cádiz, y para eso, ¿no es cierto?, redactaban, lo elegían, hay una forma de elección del diputado, y ellos iban con un mandato. Vamos a mirar los documentos, lo voy a poner más tarde en el curso para que lo vean. Vamos a mirar estos documentos, porque son bien relevantes para entender cómo se va articulando esta manera de construir la legitimidad del poder tras la abdicación del rey. Entonces, estos diputados, y lo digo todo en masculino porque en ese tiempo las mujeres no las dejaban participar, estos diputados entonces eran nombrados y algunos viajaron efectivamente desde América a España para ser parte de estas cortes. Hay algunos casos, algunos que estaban viajando y murieron en el camino. Hay otros casos que mientras estaban viajando y llegaban, ya había cambiado completamente, ya no existían las cortes de Cádiz, la situación fue por la distancia nuevamente, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile, por ejemplo, que no tuvo la posibilidad de mandar a nadie porque la distancia era muy grande, hubo, ¿no es cierto?, un personaje que vivía en España en ese momento y que fue el representante de Chile, del Reino de Chile ante la Corte de Cádiz. O sea, en muchos casos eran personas que ya vivían en España, en otros casos fueron nombrados y viajaron desde América y nunca llegaron porque murieron. En otros casos llegaron y ya había cambiado completamente el panorama y el rey había disuelto las cortes porque había vuelto al poder. Y en otros casos sí pudieron participar. Hay varias situaciones acá. No sé si esto era lo que tú estabas preguntando, ¿no? Entonces, el principal problema práctico sería el tema de las distancias y la falta de tecnologías que la pudieran salvar en ese sentido, en términos prácticos, porque después en aspectos ideológicos está el conflicto entre la visión plural y la visión unitaria y demás cosas. Sí, pero lo práctico también es interesante que puede mezclarse con lo ideológico en este sentido, porque hay aspectos, por ejemplo, de cómo se llega al nombramiento de estos diputados, si va a ser en términos demográficos o no. Y tiene un sentido práctico porque quien cuenta la población en la iglesia. Ustedes saben que hasta que no se separara la iglesia del Estado, todo el registro de los muertos, de los fallecidos como tal, de los nacimientos, de los matrimonios, lo lleva a la iglesia. La iglesia es la que tiene la contabilidad demográfica. Entonces, si uno quiere establecer, por ejemplo, una distribución territorial y que los diputados que van a representar a América en estas Cortes de Cádiz sean nombrados proporcionalmente por la cantidad de población que tiene un lugar, era la iglesia la que tenía que decirlo, pero la iglesia estaba en contra de los cambios, digamos, de la ruptura y estaba más bien a favor de la restauración del antiguo régimen, o sea, de que el rey siguiese gobernando. O sea, había un problema ahí. O sea, lo práctico también choca con lo, eh, con lo teórico y cómo se entiende o ideológico, como tú decías, cómo se entiende la solución del problema. Eh, podemos hacer lo siguiente, para ir avanzando. Podemos, antes de mirar estos dos, voy a enunciarlos lo que vamos a ver mañana, y podemos revisar estos mandatos que le daban, ¿no es cierto?, a los diputados para que fueran a representar a América ante las Cortes de Cádiz. Tal vez voy a explicar mañana un poco más lo que es las Cortes de Cádiz. Yo no sé si ustedes han estudiado esto, o lo vieron en curso anterior con detalle o no. Si lo recuerdan, si ustedes discutieron alguna vez las Cortes de Cádiz, miraron un poco eso, o es primera vez que lo escuchan. Me gustaría saber. En el curso de Europa 18 vimos varios procesos constitucionales en Europa y ahí un grupo trató eso, profe. Así que igual como que se pasó algo. Ah, ok, ya. Entonces va a ser más rápido. Miren, lo que podemos hacer mañana es
yo puedo hacer un resumen de que fue a las Cortes de Cádiz, una cosa breve, digamos, para aquellos que no lo recuerdan muy bien, o aquellas. Y después mirar qué pasó con esto de estos representantes que son nombrados. Vamos a mirar algunos textos de estos representantes, yo lo voy a poner ahora en un curso, para que lo puedan preparar para mañana, si es que tienen tiempo de leerlo. Son documentos pequeños, digamos, y vamos a discutir después estos dos fenómenos que tenemos que mirar acá. Una vez que el soberano no está, ¿no es cierto?, se producen dos grandes conflictos que van a ser enfrentados, digamos, por los americanos. Uno es la vacatio legis, es decir, la ausencia del soberano. ¿Qué se hace una vez que el soberano no está? Y otra, la vacatio legis, es decir, hay una ausencia de leyes, y frente a la ausencia de leyes hay una retroversión de la soberanía, que es un poco la idea de que la soberanía deja de ser del rey y pasa, ¿no es cierto?, al pueblo. Y después vamos a mirar cuáles son los procesos que puso en marcha estos dos vacíos, tanto de rey y de ley. Cómo se redistribuye físicamente la soberanía, cómo los cabildos, ¿no es cierto?, son empujados a una posición de igualdad entre las antiguas ciudades cabeceras, por lo tanto va a generar lo que nosotros conocemos como guerras civiles, pero en el fondo no es una guerra civil, no es un país que se pelea entre sí, sino que son ciudades que están disputándose el poder y la legitimidad. Y cómo se busca una fuente de legitimidad en un periodo tan temprano como fueron las 7 partidas. O sea, cómo en vez de buscar la legitimidad en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, en todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, tras ese momento, digamos, se retrotrae, ¿no es cierto?, a una legitimidad del periodo medieval, del siglo XIII. Y después, ¿no es cierto?, vamos a ir con algunas preguntas que van a ayudar a organizar mejor la discusión. Entonces, para continuar, ya llevamos 1 hora. Para continuar, en la clase de mañana vamos a revisar qué es la Corte de Cádiz, porque algunos parece que no lo recuerdan o no lo vieron con mucho detalle. Vamos a mirar qué fueron las Cortes de Cádiz, porque es importante entender las Cortes de Cádiz como un fenómeno para entender qué es lo que ocurre después. Vamos a mirar algunos documentos mañana que tienen que ver con estas instrucciones que se le dieron a los diputados para que representaran, ¿no es cierto?, a América en las Cortes de Cádiz. Una vez que veamos eso, entramos en esta discusión de la vacatio regis y vacatio legis, y cómo esto pudo ser enfrentado, ¿no es cierto?, para construir legitimidad, que es el gran problema que estamos viendo. Recuerden, el gran problema es, ¿está la ruptura con el orden colonial? ¿Cuáles son los problemas de legitimidad que en este caso ocurren tras la abdicación del rey?